Buenas noches, hermanos, mi nombre es Abraham. Y yo soy Rafael. Pues otra vez estamos aquí ya de vuelta, queriéndoles compartir de una nueva historia de un gran hombre que se llama Evan Roberts, mejor conocido como el Avivador de Gales. ¿Qué opinas, Rafa? Pues otro hombre que también dejó marca, dejó huella definitivamente en esos tiempos. En ese tiempo eso del avivamiento del espíritu no era nada común y pues francamente pues él fue un hombre que estuvo busque y busque de Dios, de su presencia, y pues vaya que a través de la oración y la intercesión hubo grandes resultados. Pues sí, y realmente esperamos que estos videos igual sean de tu agrado para quien Dios los lo vea. desea. La intención de esto pues es llegar a tu vida, a tu corazón y poder enseñarte que hay hombres que fueron muy usados por Dios y que al final nosotros podemos llegar a movernos, ¿verdad? Como Dios desee Ah, que prácticamente pues nos movamos en su caminar con Cristo. Pues bueno, pues vamos a orar para empezar a leer. Realmente es una historia larga, es una historia muy padre, muy bonita. Todo se saca de literatura, no es algo que inventemos, es escritos de libros, de muchos tipos de libros, entre ellos uno de ellos es Los Generales de Dios, otro es de biografías, que de observaciones de ellos, de otros autores. O sea, realmente la información es muy verídica realmente claro. y esperamos que les agrade. Bueno, vamos a empezar a orar. Señor Jesús, gracias Padre por esta noche, gracias porque estás con nosotros y gracias Dios por permitirnos enseñar, Señor, tu palabra y tu presencia y tu avivamiento en la vida de gente, Señor, por medio de una biografía. Señor, bendice a la gente que escuche esto, Señor, y por favor abre las puertas del amor sobrenatural en sus corazones, del avivamiento, de la paz, de la unción y de la presencia principalmente de parte tuya en sus vidas, Señor. Te amamos y te pedimos, Señor Jesús, que tu gloria y tu gracia siempre, siempre, Señor, nos acompañen a donde vayamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús e igualmente cuida a la gente, Señor, que ahorita no puede dormir por los sismos, Señor, por las situaciones de la alarma sísmica. Por favor, riega esa paz que necesitan, Señor Jesús. También en sus trabajos, en los transportes donde estén, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues bueno, amigos, vamos a empezar leyendo. ¿Quieres leer tú, Rafa? Claro que sí. Bueno, pues vamos a comenzar con esta biografía de Evan Roberts, el avivamiento de Gales. Dice así: Gales, 1904. Sucede uno de los hechos más impactantes e inquietantes en la historia de la Iglesia. Por casi 13 años, un jovencito estuvo orando insistentemente por avivamiento. Su vida consistía en buscar a Dios cada día. Cuando los demás jóvenes de su edad se distraían en las cosas de esta tierra, él tenía su mente y corazón puestos en el cielo. Se llamaba Evan Roberts, perdón. Un día le dijo a su más cercano amigo: vamos a ver el avivamiento más poderoso que Gales haya conocido, y el Espíritu Santo está por venir ahora. Debemos estar listos, debemos ir por todo el país predicando. ¿Crees que Dios puede darnos 100,000 almas ahora? En 6 meses, 100,000 almas vinieron a Cristo. Un genuino avivamiento debe no solo impactar a la iglesia, sino a la sociedad donde esa iglesia se mueve. En el avivamiento de Gales, la iglesia se despertó a la oración intensa. Los cultos se prolongaban hasta la madrugada, la gloria de Dios era palpable y las almas caían en profunda convicción de pecado. Creyentes de todo el país y de todo el mundo vinieron a beber de las fuentes del Espíritu. Los periódicos locales y nacionales hablaban de ello. Toda la sociedad hablaba, a favor o en contra, pero a nadie resultaba indiferente lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Cientos de alcohólicos abandonaron las cantinas para volverse sobrios y padres de familia ejemplares. Muchas tabernas cerraron por falta de clientes o directamente cambiaron de rubro. Prostitutas y personas marginales cambiaron radicalmente y visiblemente de vida.
Los eventos deportivos se suspendieron, nadie iba a verlos y hasta los deportistas estaban en el culto. Las compañías teatrales dejaron de ir a Gales porque no tenían público. Las personas solo querían oír la palabra de Dios. El índice de delitos y criminalidad bajó drásticamente. Los tribunales tuvieron la mitad de trabajo que antes del avivamiento. Las comisarías se vaciaron, no había detenciones, los policías asistían a las reuniones. Los negocios locales cerraban durante el culto para que los empleados pudiesen asistir. Es bien conocida la anécdota de que ante la conversión de muchísimos mineros que trabajaban en las minas de carbón, los caballos debieron ser reeducados, pues habían sido adiestrados a obedecer órdenes en formas de malas palabras, pero ahora como el vocabulario de los mineros había cambiado, hubo que enseñarles a reaccionar a un nuevo lenguaje. Estas cosas, aunque pudieran parecernos detalles menores, son las que dan fe de un genuino avivamiento, pues si solo cambia la congregación, pero la sociedad no es impactada en hechos concretos, es de temer que no sea un avivamiento, sino un simple emocionalismo. Editorial Diarios de Avivamiento. La profundidad de un avivamiento será determinada exactamente por el espíritu de arrepentimiento que éste logre. En realidad, esa es la clave de todo verdadero avivamiento nacido de Dios. Pues aquí estoy viendo cosas muy interesantes respecto a lo que es el avivamiento, cómo transforma sociedades, cómo transforma personas a nivel personal, a nivel local, a nivel nacional. Periódicos estaban al pendiente de lo que hacía este varón, ¿verdad? Entonces, Evan Roberts, entonces pues vemos cómo pues bares cerraban, cómo bebedores pues ya eran hombres pues que ya se dedicaban a su familia y pues hasta pues vemos grandes cosas que hubo gracias también al arrepentimiento y también a una conversión de vida que pues francamente pues se vio pues un cambio dramático. Sí, realmente fíjate que es muy padre el voltear a ver cómo Dios fue cambiando. Inclusive eso se me figura mucho como Almolonga, ¿no? Que cuando cayó hasta la fecha el avivamiento, ahorita no hay reclusorios ya en Almolonga, todo eso, ya no hay prisiones, ya no hay bares, no toma la gente. Y es porque yo creo que cuando cae la gracia de Dios y desciende realmente en una forma real de que la gente se arrepienta de corazón, yo creo que Dios hace grandes cosas. Y honestamente, pues con este hombre, pues realmente es una realidad, ¿no? La verdad para mí, Evan Roberts se me hace un hombre que en su experiencia, imagínate, desde los 11 años, ¿no? Sí, desde muy pequeño él tenía ese interés por las cosas de Dios. Mientras que sus amiguitos de esa edad contemporáneos pues estaban buscando entretenerse entre otras cosas pues en bromas pesadas en pues, buscar tener novia, cosas de esas. Pues él estaba interesado en esa comunión con Dios, en esa búsqueda, y entonces pues hubo resultados pues que francamente fueron maravillosos. Eso sí. Pero ya pues sí, como les comentábamos, la verdad yo creo que es una de las historias, a mí en lo personal me gusta mucho la historia de Evan Roberts. Se me hace una historia bien real, muy transparente. Ahorita con lo poquito que llevamos, era un chavito de casi 13 años, ¿no? Sí. 13 años y ya estaba bien metido en la idea con su amiguito, ¿no? De un avivamiento. Sí, le proyectaba algo bien importante en cuanto a rescatar cerca de 100,000 almas. Ajá. Y dice, ¿crees que esto es posible? Y pues mira, ahí Sí. se vio que pues incluso hasta pues alteró de una manera positiva a toda una ciudad, comunidad. como incluso pues los índices delictivos bajaron, o sea,
Pues vemos por todas las partes de que funciona cuando el Espíritu Santo llega, cómo transforma a comunidades enteras, países enteros, continentes sí. enteros. Es tremendo. Eso sí es una realidad, pero bueno, sigamos leyendo. Dice, la profundidad de un avivamiento será determinada exactamente por el espíritu de arrepentimiento que éste logre. En realidad es la clave de todo verdadero avivamiento nacido de Dios. Frank Bartleman, Azusa Street. Ese es un libro de un hombre que trabajó muy de cerca con otro general de Dios que después escucharemos de él, que se llama William Seymour. Él trabajó muy de cerca con él y al mismo tiempo aprendieron mucho de la anécdota de Evan Roberts. Dice, otro pensamiento de él dice, en el avivamiento de Gales los grandes expositores de Inglaterra tuvieron que venir a sentarse a los pies de los rudos y, y curtidos trabajadores mineros y ver las maravillosas obras de Dios. Igual es un pensamiento de Frank Bartleman. Evan John Roberts nació el 8 de junio de 1878 en el rígido hogar calvinista metodista de Henry y Hannah Roberts. Creo que el espíritu del avivamiento se manifestó inmediatamente en él. Sus padres influyeron grandemente en el cultivo de ese espíritu y esa naturaleza en él. Su naturaleza era de excelencia y sensibilidad. La familia era conocida por su amor por la palabra de Dios y de su duro trabajo. Cada miembro de la familia, sin importar cuán joven fuera, tenía una Biblia bien gastada. El firme carácter de Roberts fue resultado de su formación recibida en su familia. Cuando Evan aún era muy joven, su padre se lesionó en un accidente en las minas. Por lo tanto, Evan debió dejar de estudiar para ayudarlo en el trabajo de minero, pero nunca se quejó por esto. Pronto Evan desarrolló el hábito familiar de memorizar la Biblia. Nunca se lo veía sin su Biblia. Se había dicho que solía esconderla en las hendiduras de la mina donde trabajaba. Un día se produjo un enorme incendio que quemó todo a su paso. Todo excepto su Biblia. Sus páginas solo fueron algo chamuscadas, por lo que él pudo continuar leyéndola todos los días y memorizando pasajes de ella. Cada mañana Evan se ubicaba en la entrada de la mina para dar un pasaje en particular a cada uno de los obreros que pasaban para que lo meditaran. Luego, cuando los veía salir por la noche, les preguntaba, ¿qué verdad encontraste en el texto? Los hombres esforzados trabajadores se pasaban junto a este joven cubierto de polvo y carbón. No tenían la menor idea de cómo Dios usaría a este Evan para cambiar su nación. Evan era totalmente diferente de los demás jovencitos de su edad. Nunca participaba en actividades deportivas, distracciones o bromas pesadas. Trabajaba en las minas todo el día y luego iba a su casa y caminaba más de 1,5 kilómetros para llegar a la iglesia, la capilla Moria. A los 13 años de edad experimentó su primer encuentro con Dios. Fue entonces que se comprometió a dedicarse aún más a la obra del Señor. Una frase simple pero profunda. Pronunciaba desde el púlpito de la capilla Moria, cambio de vida de Evan. Cambió la vida de Evan. Y la frase ¿qué haría Jesús? Se convirtió en su obsesión. Repetidas veces se preguntaba ¿qué he hecho para Jesús? Mientras se dedicaba más a la tarea del Señor. El deseo que Evan era de entregarle la vida al Señor era tan intenso que leía todo lo posible relativo a él. Utilizaba sus ganancias para comprar instrumentos y luego aprender a tocar.
En realidad podía ser excelente en casi cualquier cosa a la que se aplicara, porque porque se entregaba de lleno, se desarrolló en una forma excelente en muchas oportunidades como aprendiz de negocios que le ofrecieron, y su carácter personal era excelente. También fue un escritor prolífico, y muchos de sus poemas y ensayos eran publicados por los periódicos locales, mientras otros jovencitos de su edad estaban interesados en salir con chicas. Evan casi siempre estaba dentro de la iglesia, discutiendo sobre las escrituras con otros hombres. Pronto los ancianos de la iglesia le encomendaron comenzar un grupo de debate para los jóvenes de su edad que se reunían semanalmente. Pero estos tiempos felices terminaron abruptamente cuando se produjo una explosión en la mina en la que Evan trabajaba. Los hombres solteros fueron los primeros en perder su trabajo, así que en 1898 Evan comenzó a trabajar en Mountain Ash, una ciudad al norte donde vivía. No, pues realmente tengo que darme cuenta que su vida desde un principio fue muy, pues sí, muy Dura también. dura, pero yo creo que al mismo tiempo como muy tocada por Dios, ¿no? Sí. Porque ya desde joven ya se metía mucho a leer, ya se metía mucho a orar, ya se metía mucho a memorizar los versículos de la Biblia. Y yo creo que en la actualidad hay muchos jóvenes que no, pues no lo hacen. Aquí algo que también me llama la atención es que como sus padres eran muy dedicados a las cosas de Dios, a estudiar la Biblia, eran metodistas, calvinistas, me imagino que eran muy estrictos en su Sí. escritura, bueno, en cuanto a estudiar la palabra, me imagino que eran muy metódicos, muy... Muy duros. Ajá, entonces se le hizo una formación bíblica, una formación en la cual pues buscaban también bueno, él fue recibió el ser inculcada, ese deseo de conocer más de Dios. Sí, eso sí. Pues realmente, pues es el principio de su biografía. Yo creo que algo que puede quedar un poco remarcado es cómo, pues Dios lo fue enseñando poco a poco, ¿no? Por medio de la inspiración de sus papás a que siempre leyera, Sí, pues la Biblia, ¿no? Y como decía, ¿no? Todos sus hermanitos, ¿no? Tenían la Biblia bien gastada, ¿no? significa que la leían, la estudiaban, Sí, pero o sea, si te das cuenta que eran gente que realmente tenían leía. hambre por la Sí, palabra. o yo creo que también puede ser por el aspecto también hasta doctrinal, ¿no? O sea, en su forma de ellos de enseñanza muy personal, al igual y tenían su forma pues ya muy de ellos. En esos entonces hay que recordar que eran un poco más extremistas que ahora, ¿no? Pues eran los principios de los años en que empezaban así como a hacer más legible la palabra de Dios así Más accesible, en digamos. los lugares. Sí, sí, pues sí. Yo lo digo legible porque realmente prácticamente no todos tenían como la intención de leerla. Pero bueno, pues ahora sí que sigamos, Rafa. Muy bien. Estamos viendo la biografía de este maravilloso hombre, Evan Roberts, el avivador de Gales. Dice así: y se fue de su hogar sin darse cuenta de la preparación espiritual que había obtenido. Por 10 u 11 años había orado por avivamiento. Podía quedarse despierto toda la noche para leer o hablar sobre avivamiento. Se dice que la mujer, propietaria de la casa donde él alquilaba una habitación, le pidió que se fuera debido a sus continuas vigilias, oraciones y predicaciones a solas en su habitación. Ella debió creer que estaba loco. En ese momento pocas personas entendían el poder de la oración. La mayoría asistía a la iglesia por compromiso moral, no espiritual. Pero Evan no. Debido a su deseo único por el Señor,
se entregaba a la oración y la intercesión. Tanto es así que cuando tenía 20 años, algunos lo consideraban un lunático místico. Por todas partes circulaban historias sobre él. Había rumores de quienes decían haberlo visto como en trance, parado junto al camino, mientras suspiraba profundamente y sus labios se movían sin pronunciar sonido. También se decía que meditaba tan largamente en la palabra que muchas veces pasaba sin cenar. Algunas veces se quedaba hasta altas horas de la madrugada hablando con algún amigo y orando por el avivamiento. ¿Qué les parece? Wow. Esto pues sí es una clara seña de todo lo que él buscaba del Señor, buscaba un avivamiento, buscaba una comunión íntima con el Espíritu y pues vaya que pues él pasaba hasta noches en vigilia buscando de él, buscando del Señor, y la gente pues también muchas veces pues como suceden cuando uno comienza a conocer al Señor, sí, el primer amor, todo esto pues queremos pues tenemos un deseo de más de él, queremos experimentar más de su poder y de su gloria. Y yo creo que, fíjate, ahorita que leías la parte, ¿no? Donde, no manches, se quedaba meditando acá, ¿no? O sea, hasta altas horas de la noche. Honestamente, yo cuando leí este libro fue algo de las cosas que me impactó realmente ver, pues como muchos tuvieron errores, otros tuvieron cosas muy buenas, pero al final de todos aprendías algo, la verdad. Y una de las cosas que yo he aprendido de este hombre es que yo creo que cuando Dios te mandó a hacer algo grande, pues Él no va a estar tranquilo hasta llevarte hasta eso. Porque en esos años ahí en Gales, no había ese avivamiento. No lo había. Y imagínense estar orando hasta horas de madrugada por el avivamiento, cuando cuántas veces ya tenemos sueño en la madrugada y no queremos estar escuchando nada, y son cositas, detalles, ¿no? Que escuchas, marcan la diferencia. Que marcan la diferencia, exactamente. Pero, pues bueno, o sea, ahora sí que es Dios obrando en la vida de esos grandes hombres. Claro. Y pues esto es lo que estamos viendo, como esa búsqueda, sí, esa meditación. Ahorita me acuerdo de un pasaje en el cual Josué recibió esa instrucción del Señor que le decía que medita mi palabra. Exacto. Escudriña la palabra, no te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha, y pues todo te va a salir bien, o sea. Exacto. De algún modo pues él también estuvo haciendo esto y pues se vio el resultado. El resultado, exactamente. El resultado. Entonces pues vamos a continuar con la biografía. Con la biografía. Bueno, entonces pues continuamos con la lectura de esta biografía de Evan Roberts. Dice así: varios ministros, muy preocupados por su comportamiento, se acercaron a Evan. Él simplemente le respondió: pero el espíritu me movió. Durante este tiempo, sus amigos le presentaron a un médico estadounidense, el Dr. Hughes. Este dijo a sus amigos que Evan sufría de manía religiosa. Un hombre cristiano dijo de Evan: generalmente teníamos una lectura y una oración juntos antes de apagar la lámpara. Después de esto, yo oía a Evan clamando y gimiendo en el espíritu. No podía entender qué era lo que le estaba diciendo a Dios una vez más, y un santo temor me impedía preguntárselo. Aunque la gente no entendía los métodos de Evan, el poder espiritual que él demostraba era inconfundible. En cierta ocasión viajó hacia Willett Wells para una reunión de oración en la que le habían pedido que orara. Los corazones de los presentes se derritieron ante el poder que se desprendió de la oración de Evan. Después del culto, el ministro se acercó a él y le aconsejó que considerara la posibilidad de entrar en el ministerio de tiempo completo. Evan
La consideró y respondió al llamado. Por medio de su iglesia recibía invitaciones para predicar en las 12 iglesias afiliadas y sus sermones eran recibidos con gran aprobación. Evan confió a un amigo que su secreto celestial era: pide y te será dado. Practica una fe completa y definitiva en la promesa de Dios en el Espíritu. Durante este periodo, Evan escribió a un amigo diciéndole: he orado para que el Señor nos bautice a ti y a mí con el Espíritu Santo. Poco después fue sacudido tan profundamente por el Señor que su cama tembló. Después de esto, cada noche a la 1 de la madrugada, Evan despertaba para tener comunión con Dios. ¿Qué te parece? No, está fuerte eso, ¿no? Maravilloso, pues imagínate. Eso es verdaderamente, pues, manifestaciones del Espíritu, manifestaciones en las cuales pues también podemos ver en las cartas paulinas, en las cuales pues se habla de cómo pues buscaba a través de ¿cómo se puede decir esto? Cuando sonidos indecibles, ¿no? O sea, gimiendo, Sí, sí, todo sí. eso, ¿no? Entonces todo eso lo estuvo él viviendo y pues vaya que pues muy asombroso, ¿eh? Realmente yo creo que eso es Tremendo. de las pocas cosas que muchas veces luego nos damos esas Wow. oportunidades como cristianos, ¿no? Yo creo que lejos de la vida cristiana, eh, o sea, a veces podemos hacer un comentario. Yo creo que esta historia de este hombre realmente va a ser larga, pero y yo creo que realmente todos tienen mucho, mucho material que puedes decir, que puedes hablar, comentarios y demás, pero si te das cuenta de que hombres como él y otros eh, tuvieron algo bien en especial y era la oración. Sí. La oración, la comunión, el leer la Biblia, la integridad, el amor, las ganas de hacerlo, la intención, o sea, la intercesión, la meditación. Algunos tuvieron sus puntos de adversidades como Goodwater que perdió a sus hijas, Uh-huh. 2 matrimonios fallidos, pero al final siempre tenían un punto en especial, ¿no? Yo el día de hoy la verdad sí me quedo muy latente en eso en mi corazón, hasta la fecha más bien está muy latente eso del detalle de cómo quieres que Dios te mueva, pues es también como tú seas, ¿no? Yo la verdad honestamente yo sé que Dios nos va a usar, nosotros somos misioneros, pero yo sé que Dios nos va a usar como Él quiere hacerlo, ¿no? Claro. Pero sí es impresionante saber que hombres como él, pues realmente se han movido de formas bastante extraordinarias, diría yo. Sí, muy notable, totalmente. Vamos a ver que pues este es un resultado Sí, de una búsqueda, ¿verdad? eso sí. Bueno, pues vamos a continuar con la lectura. Dice así: oraba durante 4 horas, se dormía a las 5 de la mañana, durante otras 4 horas, y nuevamente oraba desde las 9 hasta el mediodía. En diciembre de 1903, Evan supo en su corazón que Dios había planeado un gran avivamiento para la comunidad de Gales. Mientras predicaba en Moría, dijo: he extendido mi mano y tocado la llama, estoy ardiendo y esperando una señal. Durante este tiempo, todas las denominaciones en Gales estaban orando por un avivamiento. La capilla Moría tenía una doctrina calvinista muy estricta, por lo que Evan estaba bien entrenado en la doctrina del hombre, pecado y salvación. Los jóvenes estudiantes que aspiraban a entrar en el ministerio debían escuchar a los grandes hombres de su denominación y copiar sus estilos de predicación. Pero Evan era la excepción. Aunque había sido admitido en el Instituto Bíblico, no pudo completar sus estudios debido a su ardiente deseo de predicar y orar. Para Evan Roberts, en 1904, fue un año de grandes luchas. Se sentía atormentado por estar entre dos extremos, lo que todos esperaban que hiciera y lo que él sentía que el Espíritu de Dios deseaba que hiciera.
Su amigo más íntimo, Sidney Evans, asistió a una reunión de oración de la que regresó muy entusiasmado y contó a Evan que había rendido enteramente su vida a la obra del Señor, pero Evan reaccionó en forma muy extraña. Dice así: temiendo no poder recibir la plenitud del Espíritu de Dios, cayó en una profunda depresión, algo que se repetiría varias veces durante su ministerio. Estaba tan consumido por esta idea que nada podía aliviarlo. ¿Ah? Era impresionante eso. Bien, pues aquí como podemos ver, Abraham, pues vemos que cuando alguien busca, este hombre definitivamente era un hombre de búsqueda de Dios, Sí. y ahí se ve el resultado. Sí. Entonces yo creo que esto es una parte clave, que seamos tanto hombres como mujeres, que busquemos totalmente la comunión con Dios y esperar la respuesta. Yo creo que, fíjate que sí es cierto lo que dices, Rafa, la neta, en ese aspecto sí lo veo muy real y lo veo bien sincero. Exactamente, la búsqueda de Dios de este hombre era muy poco usual Sí. realmente, y yo soy honesto, yo no he tenido ninguna búsqueda así. O sea, sí llegué a hacer actividades, cosas, sí, la verdad, pero una búsqueda como tal así, la verdad no. Y algo que sé que este libro va a sembrar en la vida de muchos, yo creo que es el deseo de hacerlo. Sí, algo similar, y pues también ese fuego que haya en nuestros corazones, ese deseo de poder también escuchar la voz del Señor, pues Sí. es algo que pues todos deseamos, queremos ver manifestaciones del Señor con poder, pues todos queremos, ¿verdad? Sí. Pero eso es se va a dar en la medida en que busquemos. Exacto, fíjate que eso es algo real, ¿no? El avivamiento viene cuando se busca el avivamiento, ¿no? Claro. O sea, siempre y cuando estemos buscando el avivamiento, estemos orando, estemos haciendo las cosas, yo creo que ahí es donde Dios nos va a hablar, ¿no? Pero si no lo estamos haciendo, pues no creo que llegue, honestamente, ¿no? Porque hasta nosotros, y hablo por mí, ¿cuántas veces son las 2 de la mañana y mejor estamos haciendo otra cosa, ¿no? Cuando podríamos, no sé, estar hablando con Dios, no leyendo la Biblia, hablando con Dios, porque muchas veces nos podemos llenar de pura Biblia, pero al final en nuestras acciones de vida no representan lo que leemos, ¿no? Sí, es cierto, es importante eso. O sea, y la verdad, honestamente, yo creo que el hecho de agarrar una Biblia y hablarlo es un hecho en el cual tenemos que realmente entender que nuestro corazón y nuestra llama por Dios debe de ser más grande todavía aún, ¿no? Pero pues bueno, yo me doy cuenta de que este hombre, la verdad, sinceramente, para mí me deja muchas cosas. Hasta ahorita llevamos 6 hojas leídas. Sí. La verdad, no les voy a mentir, a mí me deja muchas cosas que pensar, que meditar. Yo creo, la verdad, esta noche voy a meditar. Ahorita nosotros estamos haciendo este video en la noche. Y yo invito a la gente que llegue a ver este video porque sé que va a llegar a la vida de muchos. Yo los invitaría a que buscaran realmente de Dios como nosotros también lo queremos hacer. Como yo creo que también estamos en la búsqueda. Sí. Que realmente buscáramos ese avivamiento de Dios, independientemente en México, o sea, es en nosotros. Yo creo que el avivamiento principal llega en nosotros y después se deriva a lo demás. ¿Cómo Pues, ve, don Rafa, usted? yo siento que el avivamiento es muy importante, claro que sí, pero también qué pasa después de ese avivamiento. No hay que dejar que se apague esa llama, ese avivamiento. Entonces es una manera de que nosotros pues podamos dejar esa estafeta para que los demás continúen con ese deseo de pues de poder experimentar este tipo de pues de manifestaciones que eran tremendas. Yo siento que este hombre ya estaba viviendo pues una comunión tan cercana con el Señor que era pues un placer estar dentro de esa comunión. Se pasaba el tiempo en oración, en intercesión, y pues podía sentir esa manifestación, esa cercanía del Señor. Entonces llega un momento en que uno dice yo quiero más. Sí. Hay una alabanza que dice así, yo quiero más del Espíritu Santo. Sí.
Entonces yo creo que es poder experimentar eso y poder querer más de esto, pues yo digo que es algo hermoso. Sí, ¿Verdad? realmente sí. Pues sigamos leyendo. Bueno, luego dice, luego en septiembre los amigos de Evan lo persuadieron de que fuera con ellos a escuchar al tosco evangelista Seth Joshua. Sin que Evan lo supiera, el reverendo Joshua había orado durante años para que Dios levantara otro Eliseo, de una persona común, y lo invistiera con el manto del poder. Y Joshua recibió exactamente lo que había pedido. Cuando se produjo el tremendo avivamiento a través del liderazgo de Evan Roberts, los grandes y solemnes predicadores de Inglaterra y Gales se vieron obligados a sentarse a los pies rudos y toscos de trabajadores mineros para que para ver las maravillosas obras de Dios. Evan permaneció en silencio durante todo el culto, pero cuando Joshua comenzó a orar, dobléganos, dobléganos, el alma de Evan se conmovió en su interior. Después de la reunión, el grupo fue a la casa de Joshua para desayunar, pero Evan se negó a comer. Estaba extremadamente tenso y solemne. Temía que el Espíritu Santo viniera a él y él no estuviera listo para aceptarlo. O sea, imagínate. Quiero hacer un paréntesis ahí bien pequeño. Realmente no había escuchado, yo creo, palabras así, ¿eh? O sea, soy honesto y se me sale una risa, pero es real. Yo no he escuchado de alguien, de algún cristiano, mis líderes, honestamente yo mismo. Así que decir, no vaya a ser que venga el Espíritu Santo y no esté listo para recibirlo, ¿no? Sí, pues ahora sí que él, verdaderamente yo también veo que ahí había un temor Sí. reverente hacia el Señor y Un pues, respeto, ¿no? un También. respeto y un deseo de estar, de pues decir estoy listo para poderlo recibir, estoy Exacto. alerta, ¿verdad? Sí, exacto. Dice, así una vez más, Evan se colocó a sí mismo en su estado depresivo. En mi opinión, esto mostraba que el joven Evan no comprendía bien las formas en que obra el Espíritu Santo. Esta presión intensa y poco natural que se imponía a sí mismo solo lo llevó a equivocarse más adelante. El Espíritu Santo jamás obliga a nadie, nunca ofrece algo que no podemos recibir, ni nos pide que hagamos algo que no podemos hacer. El Espíritu Santo no está para torturar nuestras almas, empujarnos o presionarnos para que nos aislemos de los demás. Él ha venido para darnos poder para servirle. Vino a impartir valentía, sensibilidad y fuerza. Lo único que debemos decir es, ven Espíritu Santo, si nuestras vidas necesitan ajustes, Él revelará las áreas en que sean necesarias los ajustes, así como el plan para madurar en ellas. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo. La verdad quiero hacer un paréntesis también ahí, o sea, decíamos sí era bueno, realmente yo creo que es muy bueno meterte a buscar de Dios y apasionarte, sí, pero realmente lo que decía ahorita es muy real, ¿no? O sea, él mismo se extremizó pensando que yo creo que al final no fue con malicia. No, definitivamente Tengo que estoy de ser acuerdo. honesto y hay que pensar, estamos hablando del año de 1850 Ya, y sí, ya más entre los adelante, 50 finales, y 80, 1980, 1800, ¿no? Ujú. Porque es más o menos 1800, 1900, o sea, estamos hablando de que en ese entonces no había un mover como ahora en la actualidad. O sea, estamos hablando de que en ese entonces fueron pioneros. pues eran pioneros, fueron realmente pioneros en esos años. Claro. Y como dice él, ¿no? O sea, había gente que iba para escuchar predicaciones Sí. así de donde él estaba. Entonces yo creo que nos deja algo, a mí me deja algo pensando que es que muchas veces no hay que llegar al extremo, ¿no? Que no hay que descuidarse, desganarse, o no. Una cosa es que ayunes, un ejemplo, una semana, por convicción personal, por comunión, pero tampoco quererte exceder acá 4 meses, 3 meses, ¿no? Sí, pues, No, hay que comprender que tenemos un cuerpo y sí, el cuerpo pues también hay que cuidarlo.
¿verdad? Inclusive, ¿no? Decía ahí que, o sea, cuando él dejaba, o sea, no comía porque tenía la idea de que fuera a venir el Espíritu Santo y no estuviera listo, pero al mismo tiempo, como veía que no llegaba el Espíritu Santo, regresaba a su modo depresivo. Entonces quiere decir que también no tenía como una mayordomía en el cuerpo, o por sí, llamarlo así, en ese orden. Quizás sus creencias en cuanto a que pudiera perderse algo de Increíble, ¿no? divino, pues estaba muy alerta de eso, pero desgraciadamente llevó muy al extremo todo esto, imponiéndose cargas muy pesadas. Sí, yo creo que sí, a su corta edad porque Ujú. estaba joven. Sí. Bueno, aquí dice, cualquier otra cosa hará que perdamos el equilibrio. Evan dejó a sus amigos y volvió a la capilla donde el reverendo Joshua había predicado. Mientras estaba allí, comenzó a responder la oración que Joshua había orado, clamando a gritos al Señor. Doblégame, doblégame, doblégame. Ujú. En esta oración de sumisión completa, recibió una revelación del amor de Dios. Ujú. Wow, qué bonito. La verdad tengo que ser real, ¿no? Yo nunca he manejado ese tipo de oración así, ¿no? Doblégame así, o sea, Doblégame. realmente decir eso no. He orado así, pero no con esas palabras, ¿no? Pero me doy cuenta que pues la verdad nuestros hermanos mayores nos enseñan cómo hacer las cosas, ¿no? Yo creo que la humildad, ¿no? La visión de ver a Dios más grande de lo que realmente es. Pues también aquí yo podría decir que hay que ver que todos contamos con un ego, Bien, un egocéntrico, un egoísmo, todo eso, esa parte pues debe de ser completamente pues pisotear. pisoteada, que mengüe. Y Bien, entonces pues aquí por algo pues decía eso, sí, pues de que fuera quebrantado, ¿no? sí, exacto. ¿Verdad? Bueno, Rafa, pues síguele. Vamos a continuar con esta lectura. Dice así: ese día Evan se rindió a la voluntad del Señor y permitió que su compasión lo llenara. Más tarde, Roberts diría de esta experiencia: era Dios enviando su amor que me doblegó. Después que me doblegó, una oleada de paz y gozo llenaron mi alma. Ahora él se sentía listo para ser el mensajero de Dios. Aunque muchas veces pareciera que Evan Roberts se sentía movido hacia las cosas de Dios en forma poco natural, también puede decirse que tuvo un gran amor por el Espíritu Santo y su mover en la tierra. Esto pues también yo podría decir que ahí él estaba muy consciente pues del Espíritu Santo, estaba muy consciente de que pues es una persona con gran poder Sí. que puede pues influenciar grandemente, puede transformar Vidas. vidas, comunidades, países, Sí. todo esto de Sí, pues manera es real. muy notable. Entonces hay que ver algo bien interesante, como también todas las potestades y todas las eh, gobernantes de las tinieblas pues se someten. O sea, esa pues es la luz del Señor Exacto. en acción, ¿verdad? Bueno, vas a continuar. Evan no solo tenía visiones con frecuencia, tuvo su primera visión en octubre de 1904. Mientras paseaba por un jardín con Sidney Evans, Evan notó que Sidney estaba como absorto, observando la luna. Entonces él miró hacia el cielo y preguntó: ¿qué estás mirando? ¿Qué ves? Entonces repentinamente Evan lo vio también. Vio un brazo que parecía estar extendido desde la luna, apuntando hacia Gales. Evan había estado orando fervientemente para que 100,000 almas se congregaran al reino de Dios y recibió esta rara visión como respuesta directa a sus oraciones. Ahora estaba más decidido que nunca a lanzar su ministerio. Estaba dispuesto a dar todo su tiempo y todo su dinero para la obra que tenía por delante. Su afirmación: no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo, marcó el precedente para el resto de su ministerio, que algunas veces fue efectivo y otras fue extremista. Evan, en su ferviente amor por el Espíritu Santo,
parecía sentir el deber de defenderlo personalmente algunas veces. En cierta ocasión, mientras participaba de un culto, se levantó de un salto, interrumpió el sermón y acusó a la congregación de falta de sinceridad. Tan rápidamente como se inclinaba hacia lo extremo, Evan volvía a la normalidad e instruía a quienes lo rodeaban sobre cómo obtener paz con Dios. Evan finalmente obtuvo permiso para comenzar una pequeña serie de reuniones, lo que comenzó el 31 de octubre como una sencilla reunión en una iglesia, se convirtió rápidamente en un tremendo avivamiento y se prolongó durante 2 semanas. ¿Qué te parece, Abraham? No, está fuerte. La verdad, tengo que ser real, tiene ese hombre, Dios le habló mucho. Sí. La verdad, Dios le habló mucho. Pero ahí mismo hace un paréntesis bien grande, ¿no? Como era extremista en cosas. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que uno de los errores grandes que tuvo este hombre fue el extremismo. El extremo. ¿No? O sea, realmente se fue de norte a sur totalmente en un extremo bien amplio y yo creo que eso no debe de ser, ¿no? O sea, al final hay que entender muchas cosas, ¿no? O sea, los años en que estaba el mover, qué años eran, cómo, o sea, obviamente no había tecnología, no había cámaras, no, o sea, ni se imaginaba, ¿no? Que iba a haber eso. Pero yo creo que por eso había ese extremo también, ¿no? O sea, hay que comprender las cosas, las épocas, Bueno, situarnos en esos Exacto. tiempos, en esa, pues también búsqueda. Sí, exacto, ¿no? O sea, realmente vamos a ser honestos, tenían todo el tiempo necesario para poder leer la Biblia, tener comuniones, pues obviamente porque no había comunicaciones, no había muchas tecnología Sí. que, o sea, y ahorita pues lo podemos ver hasta en nosotros, ¿no? O sea, hay veces que te quedas viendo el internet horas y horas, la verdad, y al final dices, sí, ¿no? O sea, ya no oré, ya no hice. Y eso pues al final nos va haciendo desordenados también y extremistas al mismo tiempo, ¿no? O sea, yo creo que se compensa una con la otra. Bueno, dice, el grupo comenzó con unos pocos creyentes consagrados que escuchaban atentamente el mensaje de Evan. En lugar de quedarse detrás del púlpito, el joven líder caminaba por los pasillos predicando y formulando preguntas a las personas sentadas en los bancos. Y esto era algo inaudito para gente en esa época. El objetivo de aquellas primeras reuniones era dedicar y capacitar a los intercesores para el avivamiento que se acercaba. Evan lo logró exitosamente. Él creía que el avivamiento vendría por el conocimiento del Espíritu Santo y que se debe de cooperar con el Espíritu para poder operar con poder. Vamos a ser reales, en esta época pues él tuvo una visión con su amigo que fue cuando Dios le dejó ver una mano sobre Gales. Por eso se llama el avivador de Gales. Pero al mismo tiempo cómo él empezaba, ¿no? Cómo Dios lo iba llevando, ¿no? Poco a poco una reunión pequeña se convertía ya en una gran reunión. Imagínate, para transformar cerca de 100,000 personas, 100,000 almas convertidas hacia Cristo, pues quiere decir que qué poder había ahí. Sí, ¿no? Dios era el que tremendo, se tremendo. Dice, incluso los niños fueron entrenados para orar de mañana y de noche para que Dios enviase el espíritu a Moria, por el amor de Jesús. Pronto los cultos se volvieron más fervorosos y Evan pidió más obreros al instituto bíblico. Fuertes oleadas de intercesión inundaban el salón durante cada culto y muchas veces las reuniones se extendían hasta pasada la medianoche. O sea, estamos hablando de que simplemente, muy inusual eso. O sea, de que prácticamente, o sea, estás hablando de que comenzaba en la mañana y luego en la noche y terminaba hasta la medianoche pasando, ¿no? Sí, esto pues francamente quiero decirte, Abraham, que no lo he visto. No hay iglesia en la cual haya tanta hora de, de oración, intercesión. Podría, bueno, podría no ser lo he visto, no me he topado con alguna. Podría ser que hay lugares donde sí se ora 24/7, ¿no?
sí se podría decir con adoración y alabanza, sí lo hay porque hay institutos que sí lo hacen. Ah, ok. Pero así una iglesia como No. tal, no, Rafael, yo también no lo he visto y la verdad sí estaría bueno verlo, la verdad. Dice, una vez Evan oró toda la noche con la congregación y no regresó a su casa hasta la mañana siguiente. Ese pequeño grupo de intercedores liderados por el joven evangelista transformó la comunidad entera. Algunas reuniones duraban hasta las 4 de la madrugada y las personas se reunían en la puerta de la calle para comenzar a orar a las 6 de la mañana. En 2 años el nombre de Evan Roberts era conocido en todo Gales. Durante ese vertiginoso avivamiento, Evan se negó a ser reconocido como líder del mismo. Criticaba a cualquiera que lo señalara como tal y se rehusaba a ser fotografiado. Se dice que una vez llegó a esconderse detrás del púlpito cuando el fotógrafo de un periódico entró en una reunión con una cámara. Como consecuencia de esto, las únicas fotos que tenemos de Evan son solo posesión de su familia. Las reuniones del avivamiento en Gales no contaban con coros o sermones especiales. No había ofrendas, ni himnarios, ni comités, ni líderes de adoración, ni promociones paganas o, o promociones de paja también. Bueno, yo me imagino como un estilo como predicación así fea, ¿no? Algo. Los líderes de las denominaciones que anhelaban más de Dios asistían a las reuniones. Se dice que en una ciudad todos los ministros intercambiaron púlpitos por un día en un esfuerzo para romper los muros denominacionales y establecer la unidad. Aún las mujeres podían participar hasta este momento. Las mujeres de Gales tenían prohibido participar en cualquier rol público en la vida de la iglesia. Fíjate, Rafa, cómo son las cosas, ¿no? O sea, siendo honestos, imagínate, ¿no? Desde ese año ya estaban las barreras interdenominacionales, ya había barreras denominacionales. Y dicen, no todos los intercambiaron. Sí, un deseo de llegar a la unidad es algo que pues debe ser. Yo creo que eso es algo bonito, se vería algo bonito, ¿no? La verdad, siendo sinceros y siendo honestos. Y bueno, dice, aún las mujeres podían participar. Hasta este momento las mujeres de Gales tenían prohibido participar en cualquier rol público en la vida de la iglesia, pero ahora podían ser vistas orando y alabando abiertamente. Finalmente, Evan llegó a abogar porque las banderas nacionales y raciales fueran derribadas. Wow, eso es increíble porque este hombre demuestra que en todo su corazón, su cariño, su fe, él quería realmente pues que se acabara también, ¿no? El racismo y todo eso, porque sí, inclusive sí es cierto, en esa época estaba muy marcado lo del racismo. Claro, y también las mujeres pues empezaron a tomar un rol participativo, ya empezaron a de manera abierta a participar en la oración y pues vemos algo que pues fue un inicio, un buen comienzo, algo que el Señor quería y pues qué bueno, hay que ver que todo esto es para bien. Exacto. ¿Ya? Bueno, voy a continuar con la biografía. Dice así, el avivamiento de Gales se basó en estos 4 puntos. Primero, confiesa todo pecado que conozcas. Segundo, investiga todas tus cosas secretas y dudosas. Tercero, confiesa al Señor Jesucristo abiertamente. Cuarto, comprométete a obedecer sin reservas al Espíritu. Me imagino que él, pues es algo que en cierto modo quisiera pensar que recomendó, porque imagino que él hacía ese tipo de, ¿verdad? Yeah. Quisiera pensarlo, entonces pues hay que tomar en cuenta este tipo de pues de recomendaciones, ¿verdad? Sí. Dice así, muchos decían que no era la elocuencia de Evan Roberts lo que conmovía a los hombres, sino sus lágrimas. En su libro Azusa Street, Frank Bartleman cita a un testigo ocular que manifestó: Evan Roberts, en el clímax de su agonía, solía caer sobre el púlpito, mientras muchos de los que estaban en la multitud se desvanecían,
Era común en las reuniones de Evan que los miembros de la congregación repentinamente cayeran de rodillas y oraran en voz alta. Aunque su éxito se había convertido en el comentario de toda la nación, muchos aún no sabían qué pensar de Evan Roberts. Pero pues yo digo que aquí el Espíritu Santo estaba operando grandemente, porque pues imagínate, conmovía a Evan Roberts al punto de quiebre, al punto de llorar, al punto de pues yacer, ¿no? O sea, Yo creo que ahí estaba en las cosas de Dios, honestamente. Él estaba en las cosas de Dios, más sin en cambio, pues era como todo, ¿no? Yo creo que en ese entonces, pues aquí no lo menciona, pero no dudo que haya habido hasta envidias. También, sí, de Porque parte de los... vamos a ser honestos, o sea, Dios lo estaba usando mucho. Pastores. Y lo estaba respaldando fuertemente. Entonces, al final, él de alguna u otra forma, no dudo que la gente sí haya, o algunos pastores, ¿no? Como todo, no, es que, o sea, pues, la duda, ¿no? Ahora sí que... Sí, pero también es bonito poder ver que uno puede dar testimonio que en las iglesias llega un momento en el cual uno también desea hincarse, postrarse. Exacto. Y pues rendirse ante el Señor. Sí. Yo digo que eso es algo que pues en ese tiempo pues comenzaba a haber ese avivamiento. Exacto, eso sí. Bueno, dice aquí más adelante: estaban acostumbrados a los ojos ardientes de los antiguos predicadores, y Evan jamás levantaba la voz. Algunas veces lo llamaban el predicador silencioso. Si no sentía la unción para predicar, permanecía en silencio. En cierta ocasión, Evan se quedó sentado en el primer banco durante 3 o 4 horas y luego se levantó a predicar durante solo 15 minutos. También, en ese tiempo, la gente estaba acostumbrada a predicadores de rostros serios y solemnes. Pero Evan era todo lo contrario. Su rostro brillaba continuamente. Una vez, cuando un ministro leyó una lista de 33 personas que se habían convertido, Evan lo abrazó y exclamó: ¿no es glorioso? Naturalmente estaban las preocupaciones usuales. La gente murmuraba porque parecía no haber orden en los cultos, y Evan trabajaba todo el día sin descanso. Cuando alguien le preguntó al respecto, cierta vez respondió: ¿cansado? Jamás. Dios me ha hecho fuerte y varonil. Puedo enfrentar a miles de personas. Mi cuerpo está lleno de electricidad día y noche y vuelvo a las reuniones sin dormir. Es un hecho documentado que Evan Roberts comía y dormía muy poco durante los primeros 2 meses de este avivamiento. En realidad solo dormía 2 o 3 horas por la noche. ¿Qué te parece, Abraham? No, pues era un hombre que la verdad se entregaba realmente de corazón. Sí, no cabe duda. Sí, la verdad. Sí, e inclusive yo creo que pues sí, es un ejemplo así. Yo creo que en muchas cosas pues es un ejemplo, ¿no? Aunque tuvo sus errores, como comenta la persona que hizo su biografía, ¿no? Pues el extremismo, ¿no? Uh-huh. Pero pues al final no tienes que deducir que era un hombre que Dios respaldaba. Sí, claro. Pues, ya, honestamente, era un hombre que Dios respaldaba y le hablaba, estaba en comunión, en intimidad. Honestamente quisiera hacerme esta pregunta: ¿cuántas cosas Dios no le dijo a él en lo secreto? En lo secreto. ¿No? O sea, la verdad, o sea, siendo honestos, ¿no? Como sea, pero, o sea, pues la verdad, ¿no? ¿Cuánto no le dijo en lo secreto? Sí. Pero bueno, dice aquí: era común que las personas provenientes de las ciudades y comunidades cercanas atestaran las reuniones de Evan. Era un pueblo en el que vivían 3,000 personas, más de 1,000 asistían a las reuniones. Si no llegaban a tiempo para conseguir un asiento, se quedaban afuera aún solo para poder ver las hurtadillas que sucedían. Atónitos, los reporteros informaban que estas comunidades jamás habían tenido tantos visitantes como cuando Evan Roberts llegaba a alguna de ellas. Pronto la noticia del avivamiento se esparció por otros países
y gente de Sudáfrica, Rusia, India, Irlanda, Noruega, Canadá y Holanda corrían al avivamiento en Gales. Un grupo de estadounidenses llegó solamente para poder decir: estuve ahí cuando se produjeron los milagros. Muchos venían para llevarse una parte de este avivamiento a sus propios países. Se dice que durante este tiempo el evangelista y periodista californiano Frank Bartleman escribió a Evan preguntándole cómo podía llevar el avivamiento a Estados Unidos. Evan intercambió varias cartas con Bartleman y en cada una incluía los principios del avivamiento, mientras le aconsejaba que lo buscara y se aseguraba de que estaba orando él por Gales. Bartleman luego tendría un importante rol de registrar lo ocurrido durante el avivamiento de la calle Street en Azusa, que se originó al sur de California en 1906. No hay duda de que el avivamiento en Gales despertó un hambre por Dios a nivel mundial. El avivamiento en Gales y el de la calle Azusa vieron la luz en medio de la oración, en la misma época y bajo los mismos principios. Yo le había escrito una carta a Evan Roberts a Gales pidiéndole que orara por nosotros que estábamos en California. Recibí una respuesta en la que decía que él lo estaba haciendo, lo cual nos ligaba al avivamiento que ellos estaban experimentando. La carta decía lo siguiente: mi estimado hermano en la fe, muchas gracias por su amable carta. Me siento impresionado por su sinceridad y la honestidad de su propósito. Congregue a las personas a que estén dispuestas a rendirse totalmente. Oren y esperen. Crean en las promesas de Dios. Reúnanse todos los días. Que Dios les bendiga. Es mi sincera oración. Suyo en Cristo, Evan Roberts. Esa es una carta que habla Frank Bartleman, que fue una de las personas que estuvo en el avivamiento de Azusa Street. Ya hablaremos de ese avivamiento. Y hay otro puntito que dice: le escribió otra carta a Evan Roberts pidiéndole que continuara orando por California. O sea, al final de la historia nos damos cuenta que este hombre realmente, pues sí, fue un gran avivador, ¿no? Honestamente, o sea, y fue, yo creo, uno de los, yo creo, es que no sé cómo expresarlo, pero yo siento que Dios lo usó mucho para ese avivamiento en la calle de Azusa Street. También. Porque ahí fue donde vinieron otros avivadores como Kathryn Kuhlman, McPherson, todos ellos, algunos de ellos conocieron ese avivamiento. Y el día de hoy ese avivamiento realmente tuvo muchas consecuencias hasta el día de hoy buenas. Sí, desencadenaron eventos muy grandes en varias partes de los países. Y uno de ellos, pues también renombrado, fue allá en la calle de Azusa Street. Exactamente. Avivamiento también. Sí, la verdad, sí. Ahí también podemos ver la omnipresencia del Espíritu Santo, cómo se puede mover en diferentes puntos al mismo lugar, continentes. Y al pues, mismo tiempo. Qué bueno. Vemos que el Señor es grande y poderoso. Sí. ¿Verdad? Vas a continuar con la lectura de este maravilloso relato. Dice así: de esta manera nos manteníamos unidos con Gales, orando por el avivamiento. En aquellos días poco se entendía la oración verdadera. Era difícil encontrar un lugar tranquilo donde uno no fuera molestado. Las experiencias en el Getsemaní con Jesús eran raras entre los santos en aquella época, y ahora está rápidamente volviendo a suceder lo mismo entre las obras misioneras pentecostales. En la época de la obra misionera de la calle Azusa, en lo primero que se pensaba para tener una obra misionera adecuada era en el cuarto de oración. Ahora esto parece ser generalmente lo último que se considera. Pues sí, sí que es un desperdicio el hacer a un lado la oración, ¿sí? Porque vemos que es bien importante el poder de la oración. Sí, la oración, ¿verdad?, tiene poder, sí, realmente. Bueno, dice aquí más adelante: le escribí por tercera vez a Evan Roberts para pedirle que siguieran orando por nosotros desde Gales.
En esos días, después de predicar, generalmente yo llamaba a los santos a ponerse de rodillas y orar durante horas antes de levantarse. El Señor me movió a escribirles a varios líderes en todo el país para que oraran por el avivamiento. El espíritu de oración crecía continuamente. La vida de oración es mucho más necesaria aún que edificios u organizaciones. Muchas veces se utilizan estos últimos para reemplazar aquella. Las almas nacen al reino solo por medio de la oración. Fíjate qué interesante ese secreto, ¿verdad? El poder de la oración, cómo puede transformar las... Pues más bien las vidas, ¿no? De la gente, ¿no? La verdad. Sí, pues mira, ¿qué dice también? Durante varios días sentí que llegaría otra carta de Evan Roberts. En efecto, pronto llegó una. Decía, Loughor, Gales, 14 de noviembre de 1905. Mi apreciado compañero, ¿qué puedo decirle que pueda alentarlo en esta terrible lucha? Creo que es verdaderamente temible. El reino del maligno está siendo sitiado por todas partes. Oh, millones de oraciones, no solo fórmulas de oraciones, sino las mismas almas están hallando el camino hacia el trono blanco. La gente de Gales puede orar durante este último año. Que el Señor les bendiga con un poderoso derramamiento. En Gales parece como si el santo estuviera descansando sobre la congregación, esperando que se abran los corazones de los seguidores de Cristo. El sábado pasado por la noche tuvimos un portentoso derramamiento del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Este es el resultado. Hay que trabajar muy duro, hay que, pues sí, sacrificar horas de búsqueda, de trabajo, de oración, de intercesión, ¿sí? De guardarse para el Señor, y pues aquí vemos los resultados. Sí, yo creo que en ese punto, Rafa, pues sí, realmente sí te das cuenta de que prácticamente fue yo creo que fue uno de los avivamientos, como lo decía ahí, que a nivel mundial realmente tocó a muchas personas. Y no dudaría que muchos de los frutos de esa época el día de hoy sigan teniendo semillas. Claro. O sea, la verdad lo veo así porque estamos hablando de que en esos momentos Dios hizo unas visitaciones bien impactantes, sí, claro, en muchos países, en muchos continentes también, tanto en muchos lugares, porque al mismo tiempo ahí que estaba pasando eso, en otro lugar estaba levantándose otro hombre. O sea, como que Dios llegó y despertó a las naciones, sí, así fuertemente, ¿no? Bueno, dice, esto fue precedido por la corrección de los puntos de vista de la gente sobre la verdadera adoración. 1. Dar a Dios, no recibir. 2. Agradar a Dios, no a nosotros mismos. Por lo tanto, mirando a Dios y olvidando al enemigo y el temor del hombre, oramos y el Espíritu de Dios descendió. Ruego que Dios escuche varia oración. A ver, espérenme. Sí. Ruego que Dios escuche vuestra oración, mantenga fortalecida vuestra fe y salve a California. Sigo vuestro hermano en la lucha. Evan Roberts. Era la tercera carta que había recibido de Gales, de Evan Roberts, y yo creo que sus oraciones tuvieron mucho que ver con nuestra victoria final en California. Evan Roberts nos cuenta sobre su propia experiencia con Dios. Un viernes por la noche, la primavera pasada, mientras oraba junto a mi cama antes de retirarme al descansar, fui llevado a una gran expansión sin tiempo ni espacio. Era comunión con Dios. Antes de esto, yo había tenido un Dios lejano. Esa noche sentí miedo, pero nunca más volví a sentirlo. Tan fuerte era mi temblor que sacudía mi cama, tanto que mi hermano despertó y me sujetó pensando que yo estaba enfermo.
Esta experiencia se repitió todas las noches durante 3 meses para Evan. Desde una madrugada hasta las 5, no, desde la 1 de la madrugada hasta las 5 aproximadamente en esa época. Roberts escribió un mensaje al mundo sobre esto, que decía: el avivamiento en el sur de Gales no es de los hombres, sino de Dios. Él se ha acercado mucho a nosotros. Este movimiento no es cuestión de credos ni de dogmas. No enseñamos doctrinas sectarias, solo la maravilla y la belleza del amor de Cristo. Se me ha preguntado sobre mis métodos, no tengo ninguno. Nunca preparo lo que diré, sino que le dejo eso a Dios. No soy la fuente de este avivamiento, sino un agente entre lo que está creciendo hasta llegar a ser una multitud. No deseo seguidores personales, sino que el mundo sea de Cristo. Creo que el mundo está llegando al umbral de un gran avivamiento religioso y oro diariamente para que me sea permitido ayudar a provocarlo. Maravillosas cosas han sucedido en Gales en unas pocas semanas, pero esto es solo el comienzo. El mundo será barrido por el Espíritu como un viento recio. Muchos que ahora son cristianos silenciosos liderarán movimientos, verán una gran luz y reflejarán a miles que las personas ahora ya no están en las tinieblas. Y luego aquí dice: miles de personas harán más de lo que nosotros hemos logrado conforme Dios les dé el poder. Evan Roberts, qué maravillosa humildad. Este es el secreto de todo poder. Un testigo presencial inglés escribe: un avivamiento en Gales. Nunca antes he sido testigo de un amor tan grande por las almas. Bueno, es como un pequeño, como una carta, ¿eh? Es como una pequeña carta que habla de lo que es sí, como una forma, ¿no? Que él tenía como de comunión personal. Sí, también de amor por las almas, de humildad, porque también él dijo que él no estaba buscando, no perseguía que las personas lo siguieran a él, sino que era para Cristo pues toda la gloria. Eso sí. De hecho yo he estado pues reflexionando ahorita en lo que estabas leyendo, como cuando estamos los domingos en adoración al Señor, me pongo a pensar que todas las demás iglesias también están tan solo, exactamente, a partir desde el Distrito Federal, en los estados de la República, en los demás países. Y qué hermoso, digo, qué bonito que el Señor esté recibiendo esa adoración, ese amor pues auténtico hacia el Señor. Y digo, pues qué bueno, o sea, verdaderamente pues está llegando esta transformación. Sí. Y yo no dudo, ¿no?, que hasta el día de hoy parte de ese avivamiento se deba a la realidad hoy, ¿no? Yo no dudo que el fruto de ese avivamiento se haya derramado hoy. Realmente es muy larga todavía su historia, faltan casi 12 hojas. Lo vamos a dejar hasta aquí. Claro. Mañana vamos a hacer el siguiente video de la segunda parte de la biografía de Evan Roberts. Yo sé que va a haber gente que lo va a ver, pero sí les invitaría a que realmente no se puede concretizar algo, porque al final la idea es edificar. Mucha gente, y se los digo como Cristiano, Rafa y yo, que ya tenemos unos años en todo esto, hay gente que ni los conoce. Hay gente que no sabe quién fue Evan Roberts. Y estas historias lo único que provocan es buscar más de Dios y querer realmente ser usado. Claro. Y igualmente yo sé que un día Dios va a hacer algo grande en México como a nivel mundial, como lo está haciendo hoy. Igualmente yo creo que ya para despedirnos, igual les invito a que sigan pues escuchando de estos hombres, y que al final compren literatura, compren libros,
involúcrense en la lectura, lean, tengan comunión con Dios, y al final van a lograr muy buenos resultados, se los puedo asegurar. De acuerdo, sí. Ahora sí que eso es algo muy interesante, ver que en la medida que busquemos, en la medida que pues nos inspiren estas vidas que dejaron huella, pues va a ser que nosotros también podamos ser usados por el Señor Claro que sí, Jesucristo. eso sí. Bueno, pues vamos a orar para despedirnos y buenas noches igualmente a todos. Señor Jesús, bendice esta noche. Gracias, Padre, por permitirnos escuchar la vida de Evan Sí, Roberts. Señor. Gracias por permitirnos escuchar estas 12 hojas, Señor Jesús, de su vida, que al final son concretas, Señor Jesús, son extractos solamente, porque al final ese hombre yo sé que tú lo usaste poderosamente, tú lo levantaste como un avivador, como lo que tú le pusiste esa etiqueta de avivador de Gales, Señor, porque yo sé que él buscó de ti, Señor, y te amó con todo su corazón Sí. locamente, Señor. Padre, gracias por dejarnos esas experiencias, Señor, pero siempre, Señor Jesús, ahora sí que tu vivencia va a ser la que inspire a hombres como él, como a nosotros. Yo sé que tu experiencia, Señor Jesús, es más grande que esas 12 hojas, Padre. Gracias por la vida de Rafa, gracias por mi vida, Señor, gracias por la vida de toda la gente, Señor, que ahora está preocupada por situaciones del sismo, Señor. Bendícelos y cuídalos, Padre. Riega paz sobre todo México, sobre los lugares que hubo adversidad, que hubo derrumbes. Y por favor ayuda a nuestro México, Señor Jesús, a que tenga un derramamiento del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos y te lo clamamos con todo el corazón, Señor, y con todo el amor que en nosotros puede existir, que sea un derramamiento de tu gracia, de tu amor y de tu cariño sobrenatural, Señor Jesús. Te amamos, te lo decimos, Señor, con todo el corazón del mundo. Amén y amén. Amén. Pues buenas noches, amigos. Cuídense. Hasta luego. Bendiciones. Dios los bendiga. Los queremos mucho. Hasta luego.